Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lesanías tetrarca de Albilinia. Los nombrecitos, ¿no? Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus veredas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, palabra dura, Señor, palabra que tú inspiraste, Señor, a Lucas para escribirla, pero también a Mateo, Juan, Señor, y a Marcos. Te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de ella, Señor, que tú nos des, Señor, sabiduría, revelación de ella, y a mí me ayudes, Señor, a exponerla, Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Espíritu Santo, dame, Señor, esa unción para poder hablar de ella, Señor. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, Lucas en el capítulo 3, versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Albilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Vamos a entender aquí lo que Lucas está haciendo cuando nosotros a veces decimos: recuerdo
en la época del presidente Lázaro Cárdenas se llevó la expropiación petrolera. El petróleo ya es todo de los mexicanos. Pues no lo veo muy convencido. Al menos se hizo por escrito, ¿verdad? Al menos se hizo por escrito que iba a ser de nosotros, la expropiación. Entonces, ubica el tiempo, las fechas, yéndose a los gobernantes, no como una leyenda, historieta ficticia, sino hechos reales que están en la historia secular, no solamente en la palabra. Y por eso él usa a los gobernantes para ubicarnos en un cuadro de época cuando es la predicación de Juan el Bautista, cuando él aparece en escena, cuando él habla y predica y es el precursor y anunciador de Jesucristo, el que venía a preparar el camino, dice la palabra. Entonces él habla en el 15º del imperio de Tiberio César, era el emperador de Roma, y él había conquistado toda la parte de Palestina, de Judea y hasta Egipto. Entonces, en esas fechas, pero no solamente habla de los gobernadores, sino que era un emperador cruel y malo. Habla también de la naturaleza de lo que estaban viviendo en esa época, no solamente de ubicarnos en la fecha, sino lo que estaban viviendo. Igual dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Ustedes ya han estudiado algunos de los evangelios y también vemos que era una persona corrupta y mala. Entonces, y sigue diciendo, y Herodes tetrarca de Galilea. Herodes el Grande, el padre de este Herodes, y de Felipe, que nombra aquí, de Iturrea y de Traconite, y Lisanías, fueron hijos de él, y al morir él les deja a cada quien gobernar un área. Tetrarca quiere decir gobernador de la cuarta parte de un área. Entonces a sus hijos les deja la cuarta parte de cada zona. Después cambian esa tetrarca por gobernador de donde sea. Pero tanto Herodes como Felipe, que muere, y Herodes jala a la mujer de Felipe a vivir con él en adulterio. Entonces vemos cómo está no solamente la corrupción, sino la degradación moral en la que estaban viviendo en esa época cuando aparece Juan el Bautista. En la degradación moral, corrupción, asesinatos. Y si tú te ubicas ahorita, ya en la actualidad, no hay mucha diferencia, ¿verdad? No hay mucha diferencia. ¿Estás de acuerdo? Yo no juzgo la situación de cada persona, pero el otro día duré más de una hora atorado en el tráfico porque pasaron unos carros con adornos y cosas preparativos de carnaval y promoción de reina, no sé a quién le haya tocado, pero más de una hora estuve ahí. Me llamó la atención porque yo estaba atrás, pero vi trailers, camiones grandes, pero también vi arriba mujeres semidesnudas y hombres vestidos como mujeres semidesnudos, con el mismo uniforme mezclados y pues ya exhibiéndolo arriba del camión, y niños y todas familias parados ahí en el tráfico. Vemos cómo no hay mucha diferencia de la vida cuando estaba viviendo Jesús y Juan el Bautista ahorita. Después de 400 años de silencio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no había hablado Dios, no había habido profeta, las sinagogas, el templo y todo estaban prácticamente haciendo las cosas rutinarias, sacrificios se presentaban, las fiestas, todo lo estaban haciendo de una manera de rutina. Cuando aparece Juan el Bautista,
Y aquí entramos en el capítulo 2, y no está hablando solamente de los gobernantes. Mira el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. No es que había dos sumos sacerdotes, no, solamente había uno, y Caifás es el que estaba al frente, pero creo que era pariente de Anás, y es quien lo mangoneaba y lo movía como títeres, y quien en realidad mandaba era Anás. Corrupción. Ellos no estaban interesados en servir a Dios, estaban interesados en el poder político como sacerdotes. Y eso no pasa, no varía mucho de ahorita. Y entonces, pero ¿qué es lo interesante? En medio de esa naturaleza de la moralidad y degradación que existía como ahorita, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios, la palabra de Dios. Después de 400 años no había habido profeta, no había profecía, Dios no había hablado a través de los profetas. Y después de 400 años viene palabra de Dios, cumpliendo la promesa de Dios, cumpliéndose algo que estaba profetizado en Isaías, que vendría Juan como anunciando, en Miqueas también, que vendría a anunciar la venida del Mesías. Qué bendición, ¿verdad? Después, nosotros ahora tenemos su palabra y la oímos cada vez que entramos en ella y la leemos. Y el Espíritu Santo nos revela y nos habla a nuestro corazón. Es una bendición. Pero en ese tiempo dice que vino la palabra de Dios. Dios se acordó, vino en el momento, en el tiempo perfecto. Por eso Jesús vino a mi vida y a tu vida en el tiempo perfecto que tú lo necesitabas. A veces yo pienso, ¿por qué no nací ya cristiano? ¿Por qué? Porque el Señor me empezó a enseñar durante toda mi vida el poder de Él moviéndose y transformándola. Y todavía lo está haciendo. Pero lo interesante aquí es, el punto principal es que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Zacarías, ya lo vimos anteriormente, era sacerdote en el templo. Su esposa Elizabeth era de edad avanzada, ella era estéril, no podía tener hijos, y a él le tocó servir en el templo en el día de la celebración y del incienso, y él entró delante de la presencia del lugar santo para quemar el incienso. Y ahí viene el ángel y le habla acerca, le dice, tu oración ha sido escuchada, tu esposa tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan, que quiere decir Dios perdona, Dios misericordioso. Y eran de edad avanzada y estériles. Entonces Juan ya había nacido en un milagro, había sido un milagro, y había estado, venía de descendencia del sacerdocio. Elizabeth también era de descendencia de Aarón, del que Dios y Moisés nombraron encargado y de la familia del sacerdocio, a Aarón. Entonces, Juan el Bautista tenía el derecho de ser sacerdote del templo. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Por qué no vino palabra de Dios al emperador, a los gobernantes, a los gobernadores o a los sacerdotes que estaban en medio del templo día a día? ¿Por qué no vino ahí? Porque no estaban su corazón dispuesto, sirviendo a Dios, buscaban otras cosas menos a Dios. Entonces, y Juan el Bautista sí fue llamado para anunciar la venida del Mesías, y él se fue al desierto. En el desierto Dios enseñó a Moisés 40 años en el desierto. Dios le habló a él. ¿Sabes lo que representa el desierto en nuestras vidas? Cuando estamos secos, cuando estamos en un lugar que parece que Dios no está.
Tenemos problemas, tenemos tribulaciones, tenemos enfermedades y pasamos y atravesamos por un desierto, pero ¿sabes qué? Es ahí donde Dios nos habla. Ahí nos habla Dios, ahí nos habla y nosotros debemos escuchar. El desierto es oscuro, no hay entretenimiento, no hay comodidades, no hay diversión. Al contrario, hay serpientes, hay animales que te pueden hacer daño. Jesucristo pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Pero dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Era un hombre, dice en los otros evangelios lo describen, que vestía piel de camello, llevaba un cinto de cuero y comía chapulines con miel. Yo una vez fui a Oaxaca y vi cómo estaban dorando unos chapulines ahí, doraditos en una charola. ¿Quién los ha comido? ¿Sí? ¿Saben buenos? Yo no quise probarlos. Yo le dije a la persona que iba conmigo, no, vámonos a esa fondita y ahí me aventó unos tacos de pollo, le dije. Y fuimos y comimos y le dije, qué bueno está su pollo, señora, le dije. No es pollo, es iguana, me dijo. En la torre, dijo. Sí, porque así la hacen allá, así la hacen. Entonces, pues ya no quise, le dije a la persona que estaba conmigo, ¿sabes qué? Vamos a ir y ver dónde comemos, le dije, porque, pero dicen que es sano y es limpio. Solamente que estamos mal acostumbrados. Pero Dios habló en el desierto y él comía chapulines con miel. Imagínate un chapulín con miel y otra vez y tiene mucha proteína y la miel ni se diga. Pero ahí en ese tiempo Dios estaba marcando un cambio en la historia de la humanidad y usó a Juan el Bautista para anunciar la venida. Juan el Bautista fue como la bisagra donde se mueve la puerta para cerrar el Antiguo Testamento y abrir el Nuevo. Ahí se estaba moviendo, era la vida de Juan, y habla en los 4 capítulos acerca de él y dice acerca del casi lo mismo. Y entonces el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Se me olvidó, me regalaron una lucecita y no. ¿Ves arriba el mar de Galilea? Mar muerto. Jordán es todo aquel que va hacia arriba y une a los dos como desagüe. Quiere decir que Juan el Bautista empezó a ir por la orilla del río predicando, y ese es lo que del título que tiene mi Biblia aquí, predicación de Juan el Bautista. Predicación de Juan el Bautista. Y el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, al río, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a leer en Isaías capítulo 40. Vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle,
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí dice la profecía: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿de quién es la voz que clama en el desierto? En el Evangelio de Juan dice que le enviaron fariseos y escribas a preguntarle, le enviaron discípulos de ellos a preguntarle a Jesús que quién era. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres tú? Y él les contesta: no soy ni el profeta, porque en el Antiguo Testamento habla acerca del profeta, que era Jesús, del Mesías, que es el Cristo, que había de venir. No, yo no soy el Cristo, yo soy el instrumento de Dios que viene a hablar acerca del Mesías. Ese es el mensaje de él y el instrumento de Dios, el llamado de Juan el Bautista. Qué bonito llamado tuvo Juan el Bautista, ¿verdad? Sabes que tú tienes el mismo. Tú tienes que clamar, tú eres la voz de Dios para proclamar el Evangelio, para proclamar la venida de Cristo. Cristo ya vino, ya murió en la cruz, lo sepultaron, resucitó y ahora vive y quiere vivir en nuestros corazones y para toda la gente. Entonces él nos dijo: no, pues yo soy el chaca aquí en la iglesia, yo soy el que llevo aquí en el desierto, yo soy el que predico, yo soy el que... Él dice: no, yo no soy nadie. Y apuntaba hacia Jesucristo. Ahorita lo vamos a leer en el pasaje. Yo solamente soy la voz de aquel que clama. ¿Y quién es el que clama? Dios está hablando a través de tu vida a la gente alrededor de la que tú vives. Yo quiero decirte, si le pusiera yo un mensaje, un nombre, un título a este pasaje, yo le pusiera así al mensaje: para ti y para mí. Primero fue para mí y luego para ti. Demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Está bueno, ¿verdad? Primero me golpeó mi corazón. Demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Demuéstralo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, aquí dice: predicando el bautismo del arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es metanoia. Quiere decir cambio de dirección, cambio de mente. Si tú cambias de dirección y cambias tu manera de pensar, tu actitud y tu manera de vivir va a cambiar. Si tú recibes a Cristo y dices que eres cristiano, pero tu mente sigue viviendo igual de la manera pasada de antes de Cristo, tu conducta va a ser igual que antes. Por eso él iba predicando el arrepentimiento. Cambien su manera de pensar. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Ya no más gobiernes tu vida y sigas tu dirección como la llevabas antes. Ahora voltea hacia la cruz de Cristo. Sigue a Cristo. Eso es metanoia, cambiar de dirección en tu vida. ¿Eres cristiano? ¿Sigues la misma dirección? ¿Sigue tu misma actitud? ¿Sigue tu mismo orgullo? ¿Sigue tus mismos errores? ¿Sigue tu mismo pecado? Ya es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de cambiar de dirección.
Si ya hemos cambiado de dirección y confesamos que somos cristianos, entonces viene, dice, demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Pero a mi hermano no lo quiero perdonar porque me hizo esto. Ve, abrázalo y ámalo. Muestra frutos de arrepentimiento. Y es lo que sigue diciendo aquí. Y está hablando, eso es la predicación de Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. No quiere decir, el arrepentimiento no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción. Tú cambias de dirección. ¿Cómo va a cambiar tu manera de pensar? ¿Cómo va a cambiar, Francisco? Renovándola con la palabra de Dios. Le pregunto a él porque siempre lo oigo decir eso. ¿Tú quieres cambiar tu manera de pensar? Les dice, lee la palabra de Dios. Por eso es que la leemos, porque si no, no va a cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario que nosotros leamos la palabra. Vino palabra de Jehová en el desierto a Juan el Bautista. Ya la tenemos nosotros aquí. Ya no necesitamos un profeta. Porque aunque dice el mundo que se han levantado muchos profetas, esta aquí está cumplida. No le podemos quitar ni agregar. El don de profecía es lo que estamos haciendo aquí. Hablando la palabra de Dios. Eso es lo que es el don de profecía. Entonces, no hay profetas, ya están los profetas, ya fue profetizada. El don de profecía es proclamar la palabra de Dios. Si tú andas en necesidad y alguien llega y te consuela y Dios le da palabras de sabiduría y le da palabra y te habla unos versículos, está aplicando ese don. Pero proclamando la palabra de Dios, que no te chamaqueen diciendo que oye, tú vas a sacarte la lotería, ve y pide este número o esto o aquello. No es cierto. La palabra de Dios te va a hablar. Ya nos habló. Entonces aquí vimos que Isaías profetizó acerca de la venida de Juan el Bautista. La voz del que clama en el desierto, la voz de Dios, y le dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, dice, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos se enderezarán, y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne salvación de Jehová. Toda carne, no hace acepción de personas, Dios. No hace acepción de personas Dios para la salvación, gentiles y judíos. Y en el tiempo de los reyes, cuando el rey decidía visitar una ciudad, mandaba una cuadrilla para ir allanando y preparando todo el camino donde iba a ser la carroza o si iba a ir a caballo, para que él no tuviera problemas, y si había caminos torcidos, los enderezaban para la llegada del rey. Dios nos está diciendo, prepara tu corazón, y nos ha dado como iglesia la misión de preparar corazones para que reciban al Rey en sus corazones. ¿Ves el llamado que tenía Juan? Tú también lo tienes. Preparar el camino, preparar la tierra, para que entre la semilla de la palabra de Dios. Nosotros que ya somos creyentes, preparamos nuestro corazón para seguir recibiendo la palabra. No endurezcamos nuestro corazón, recibimos la palabra nosotros, pero también tenemos el ministerio de la reconciliación, que el pueblo se reconcilie con Dios. Y somos llamados también a preparar corazones, a hablarles de Jesús, que hay esperanza, que la respuesta está en Jesús. En medio de toda corrupción, en medio de toda depravación sexual, moral, que existe ahorita en la actualidad, como estaban viviéndolo ahí, ya tenemos la palabra de Dios. Y nos corresponde a nosotros como iglesia preparar esos corazones para que reciban al Rey de Reyes, que es Jesús. Amén. Y dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él,
no eran una que otra persona. Dice que salían multitudes. Muchos judíos sabían que no había habido profeta por 400 años. Y vino palabra de Dios. Y él estaba predicando. Y él estaba bautizando. ¿Sabes? Los judíos hacían proselitismo para convertir a los que no eran judíos, que eran los gentiles. Tenían que pasar por un ritual de purificación que los zambutían en agua y los purificaban con agua para convertirse en judíos, y después la circuncisión. Tenían que hacerlo, entonces hacían proselitismo si un gentil se quería convertir en judío, de tal manera que era común para ellos. Pero este bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados es diferente. No era, porque los judíos venían a él y quizás algunos judíos le decían a Lucas: ¿cómo? Yo ya soy judío, ya no me puedo bautizar para convertirme en judío si ya soy. No, es que no se trata de nación, de posición social, no se trata de raza, de religión que tú tengas, se trata de tu situación delante de Dios. Si has pecado, te tienes que arrepentir y reconciliarte con Dios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Pero les habla duro. Dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Habla de ese bautismo que ya le expliqué, habla de la generación de víboras. ¿Y quién? Dice, ¿quién? Les pregunta. La expresión ahorita, cuando tú dices, es que es una víbora, ¿has escuchado eso? ¿Sí lo has escuchado alguna vez? Es que es una víbora, dice. No es tan feo como ahorita. Yo lo quiero suavizar un poquito, pero Juan el Bautista no se andaba por las ramas. Muchas veces nosotros tenemos que tratar con pincitas a las personas para que no se ofendan, pero pues se pueden ir al infierno no ofendidas. Pero Juan el Bautista les dice, ¿sabes qué? Generación de víbora. Yo creo que como él vivía en el desierto, veía muchas culebras, muchas víboras. ¿Y cuál fue la primera serpiente que existió? Satanás, en Génesis, capítulo 3. La serpiente engañó. Entonces les dice, ustedes son descendientes, generación. Le dice, ustedes son descendientes de Satanás. Jesús le dijo a los fariseos que no creían en él. En Juan capítulo 8, él les habla y les dice que por cuanto no creen en él, ni le entienden, porque su padre, dice, el padre de mentiras es el diablo, dice, y ustedes son sus hijos. Juan 8:44, ahí dice. Si lo quieres poner, se oye feo, ¿verdad? Generación de víboras, imagínate. Ya no vienen, ¿verdad? Si empiezo a decir aquí. Yo pensé que lo ibas a poner. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que les está diciendo Juan el Bautista. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, eran asesinos. Y no ha permanecido en la verdad. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿has hablado tu mentira? Bueno, ponte trucha, dice, cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de los mentirosos. Está tremendo, ¿verdad? Entonces, les está diciendo, ¿ande? Les está diciendo que no hagan las obras que hacían en la naturaleza pecaminosa, que cuando entró y engañó a Adán y Eva, entró la naturaleza de pecado. Están muertos espiritualmente. Entonces viene Cristo a morar y a darnos vida. Vino a morir en la cruz. Y le estaba diciendo, tienen que volverse a Cristo, tienen que volverse al Mesías. Tienen que creer en Él. Algunos están riendo por allá cuando dije padre de mentiras.
El arrepentimiento es volverse a Dios, cambiar nuestra mente, pero cambiar la conducta. Cambiar la conducta. No podemos seguir viviendo la misma conducta de antes de conocer a Jesucristo. Y aquí dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si ellos eran judíos y no necesitaban bautizarse, venían y oían hablar a él la predicación de que se arrepintieran de sus pecados. Vuélvanse a Dios, confiesen sus pecados, cambien su manera de pensar y de conducirse, ya no hagan lo mismo. Y entonces, él les pregunta, ¿están dándose cuenta por qué ustedes, multitud de personas, están aquí? ¿Tú sabes por qué estás aquí hoy, esta mañana? Yo sí sé por qué estoy aquí. Porque nadie viene al Padre, dice, si el Padre no le trajere a mí, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo, el Padre Dios, estaba moviendo los corazones de ellos para que fueran a escuchar la palabra. Estaba moviéndoles. ¿Y saben ustedes? Le dice, ¿quién les enseñó? Pues claro, dense cuenta que Dios ya ha tenido misericordia de ustedes. Les está diciendo Juan a ellos. Dios es quien nos está enseñando que hay un juicio que va a venir. Hay un juicio que va a venir. Y ustedes están viniendo aquí porque Dios está trabajando y está convenciendo. El Espíritu Santo vino a convencer de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Entonces, aquí vemos claro que es el Espíritu Santo Dios mismo, quien nos ha atraído con cuerdas de amor hacia Él. Y lo quiere seguir haciendo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Acuérdense que cuando ya leímos anteriormente que a Zacarías le dijo el ángel que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba hablando pura palabra de Dios, estaba hablando y el Espíritu Santo se movía cuando él predicaba. Porque predicaba ¿qué? La palabra de Dios, no él. Vino palabra a él en el desierto y empezó a predicar la palabra de Dios, del arrepentimiento. Metanoia es la palabra. Entonces, el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces ahí les dice lo que le pondría yo de título aquí: demuestra con tu vida, demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Si yo te veo tu manera de vivir y no veo ese fruto, pues yo puedo tener dudas. O en realidad eres un bebé espiritual. Si andas en la carne, no es que no seas salvo. Si andas en la carne, en tu orgullo, en tu falta de humillación, en tu falta de humildad, con tu ira, con mi ira también, no nada más tú. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, den frutos. Pero dice, no comiencen a decir que dentro de vosotros mismos, o sea, no estés pensando tú, no, yo soy cristiano y yo estoy bien, no necesito que me digan nada, yo estoy bien, no necesito perdonar al hermano, no necesito hacer aquello. No digas en tu corazón eso, humíllate delante de Dios, deja que Él te hable, que Él te hable a tu corazón, que seas humilde a su voz. Y la humildad es un fruto tremendo que te ayuda para que los demás frutos den. Si tu orgullo sigue y tú estás cerrado en ese orgullo, los demás frutos se detienen. Los frutos del Espíritu. Y les dice, haced frutos, muestra con tu manera de vivir. Y no empieces a decir que no necesitas.
que porque tenemos a Abraham por padre. Sí, en el Antiguo Testamento fue a quien le dijo a Abraham el pacto y a su descendencia, y ellos creían que por ser judíos ya tenían la salvación. Y Juan el Bautista le está diciendo, no depende de tus obras, no depende de tu raza, no depende de lo que tú tengas, no depende de tu religión, depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que es. Eso es lo que le está diciendo. No piensen que no, es que yo vengo todos los domingos, yo hago esto, yo hago esto bueno, hago aquello. No. Dependemos completa y únicamente de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, del amor de Dios, que Él nos ha traído hacia Él. Y Él ha iluminado, ha mandado que nazca la luz en nuestro corazón para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver a Cristo, a Dios en la faz de Jesucristo. Lo podamos ver y lo abracemos a Él y digamos, tú Jesús eres mi Dios. Tú moriste por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento no con emociones. Yo me quiero volver a ti. Yo quiero cambiar mi manera de pensar y cambiar mi conducta, mi manera de vivir. Arrepentimiento viene para perdón. Allanamos el corazón cuando nos arrepentimos para que Jesús venga a nuestro corazón. Primero te arrepientes. Hay un arrepentimiento progresivo que nosotros tenemos ya como cristianos, ya como creyentes en Cristo, empezar meditando nuestra vida, meditando nuestra condición, leyendo la palabra, nos habla dónde está nuestro pecado. Y entonces lo confesamos, nos arrepentimos, nos confesamos delante de Dios y Él empieza la santificación en nosotros. O santificación o apartándonos del pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y cambiamos de manera de pensar, aborrecemos el pecado, amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y entonces te vas apartando. Si sientes en tu corazón que has pecado, confiésalo. Y Él te perdona. Él es justo, fiel y justo para perdonarte, y Él te entiende, no importa cuál haya sido tu pecado, pero arrepiéntete, o cambia tu dirección, o cambia tu actitud, ya no hagas más lo mismo, te está diciendo. Cuando te digo arrepiéntete, es eso, apártate. Entonces es la predicación de Juan el Bautista. Entonces versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ya el hacha, dice, está puesta, solamente es cosa de nomás menearle tantito más y ya no es para mañana, es hoy. Hoy escucha la voz de Dios y empieza a arrepentirte de tu pecado. Todos tenemos pecado que Dios quiere que le entregamos el día de hoy. Todos tenemos pecado. Yo ya empecé en la noche, ya te empecé en la mañana y le sigo hoy en la mañana y le pido y le ruego a Dios que el poder de Él me ayude, porque Él ya me ha liberado del poder del pecado. Y la carne se atrae, el mundo y el engaño de Satanás. Y habla de juicio, dice que todo árbol que no da buen fruto va a ir al fuego. Está hablando de juicio, no anda por las ramas. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces le dice, pues, demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Arrepiéntete. ¿Cómo? Es práctico, Juan. No te pone una lista teológica. Mira lo que les contesta. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Quiere que tengas un corazón generoso. ¿Qué le dijo al joven rico cuando vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, pues todos los mandamientos desde joven los he cumplido todos. Ah, muy bien. A ver, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. ¡Ay! Dijo, ahí sí no. Entonces, ¿qué pasa? Si no es de bienes, puedes tener tú un pecado que no quieres soltar en tu corazón y vienes a ocupar el lugar de Cristo. Eso es idolatría en nuestro corazón. Ese joven tenía el dinero por idolatría. No quiere decir que el tener dinero sea malo y que tú prosperes en eso, no es malo. De que lo pongas en primer lugar antes que a Dios, sí. Porque Dios es el que te da las fuerzas para hacer la riqueza. Él es el que te da el trabajo. Lo que tienes, no, es que yo lo gané, eso, no es cierto. Dios te dio las fuerzas, la sabiduría y todo para que obtengas lo que tú tienes, ni lo que puestos de nosotros. Entonces, desprendámonos de las cosas materiales y pongamos a Dios primero. Y después trabajas y puedes tener tus cosas, sí, pero sin ver al prójimo que necesita. Eso es lo que le está diciendo, o sea, actúen, eso sería un fruto. Quiero verlo eso, quiero ver ese cambio en su corazón. Y el versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Unos publicanos son aquellos que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano les decía, hacía una subasta. En tal área, en la colonia Estadio, puede Raúl recolectar 5,000 pesos al mes de impuestos. Y entonces Raúl se levantaba y le decía, yo te voy a dar 7. Entonces otro le decía, te voy a dar 6. No, voy a coger a Raúl porque me da 7, dice el Imperio Romano. Entonces Raúl llegaba a la colonia Estadio y los agarraba a todos ustedes y recolectaba 15. Y nomás les daba 7. Entonces, eso es lo que hacían los republicanos, recolectar los impuestos de esa manera. Los robaban. No hay mucha diferencia ahorita. No soy político, pero está en lo mismo. Está en lo mismo. Dice aquí, le dice, ¿qué haremos? Le preguntan. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Si el Imperio Romano te dijo que tanto, eso nada más. Si sigues viviendo de la misma manera, robando y extorsionando, entonces no te has arrepentido. Si sigues tú con tu orgullo aferrado, falta de humildad, ira, contienda y todo eso, entonces vives como alguien que no se ha arrepentido. Eso es lo que está diciendo. Y también dice versículo 14, le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Soldados o los policías que vienen y agarran a alguien y dicen, pues yo creo que sin palabras, ¿verdad? No necesito darle mucha explicación acerca de esto, ¿verdad? Porque no se conforman con su salario. A veces lo tienen muy bajo. Por eso yo digo, una de las cosas que tienen que hacer en las policías es tenerlos bien pagados. Bien, que no tengan necesidad. Pero si tienen bajo sueldo, entonces caen en la tentación. Pero aquí les dice, conténtense con sus salarios. Entonces hay que ponerle un salario digno para que ellos estén contentos. Y versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
Entonces Juan, hablándoles, viendo multitudes y bautizando, él siempre se humilló y puso a Cristo por delante. Él dijo, no, hay alguien más poderoso que yo, reconociendo a Jesús. Ustedes no vienen conmigo, vienen con Cristo. Yo no soy nadie, soy igual que ustedes, lucho y batallo igual que ustedes en la vida diaria, con todo exactamente, los mismos problemas, o a lo mejor más, pero aquí Juan el Bautista no se enfoca nada en él. No te enfoques tú en tu vida. No, es que me hicieron esto, me falta de perdón, o no se fijan en mí, no me saludaron. No te enfoques en ti, enfócate en Cristo. Todos venimos con situaciones difíciles, hay que enfocarnos en Cristo y venir juntos a alabar a Dios. Y él dice así, viene uno más poderoso que yo, a la verdad yo los bautizo con agua para arrepentimiento, allano y preparo tu corazón para que el que viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Todos los maestros de aquella época podían exigirle a todos sus discípulos que tráeme agua, hazme esto, tráeme mi túnica, todo, menos que le quitaran las sandalias, porque era humillante, era la posición más baja y humillante que existía. Y aún así Juan el Bautista se humilla y dice, yo no soy ni siquiera de hacer el trabajo más humilde para mi Señor. No soy nadie, se hace pequeño delante de Jesús. Y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él vendrá y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vendrá el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo a morar en tu corazón. Cuando tú crees en Jesucristo y te arrepientes y viene el Rey a morar en tu corazón, la presencia de Cristo mismo viene a tu corazón, el Espíritu Santo viene a ti, viene a morar en ti. Que no te chamaqueen, que dice que fue fuego, pero no te chamaqueen. El Espíritu Santo viene a ti para transformarte, para moldearte a la imagen de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es para manifestaciones raras, no, es para crearte y formarte a la imagen de Cristo. ¿A poco no es más poderoso ver a alguien arrepentido que a alguien temblando y moviéndose? Un pecador que se arrepiente, eso es la manifestación del Espíritu Santo. Y fuego viene porque también hay juicio. También hay juicio. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por él. ¿Qué haremos?, le dijeron. Y sigue el versículo 17, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego. Ahí está el fuego, que nunca se apagará. Antes tenían una pala, tenían el trigo, y para limpiarlo lo aventaban en el aire y el aire volaba todas las cascaritas, las hojitas, las ramitas que no servían, y caía el trigo pesado, y entonces recogían el trigo limpio y lo metían al granero. Es lo que viene a hacer cuando Cristo venga a recogernos a su iglesia y ponernos en su seno, en su hogar, en el granero, y quemará todo lo que es basura. Ese es el juicio que va a venir, y es lo que vino a Jesucristo a hacer, a morir, para que nosotros no entremos en ese juicio. Y eso, el versículo, después de hablar tan duramente, Juan en el versículo 18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pues son buenas, ¿verdad? Después de cómo les decía, son buenas noticias de salvación, buenas noticias. Para terminar, vamos a leer en Hechos capítulo 2. ¿Puede pasar, Joel?
capítulo 2 de Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo y todos estaban glorificando a Dios en diferentes idiomas, porque dicen las lenguas, en diferentes idiomas glorificaban a Dios. No es el alboroto de muchas lenguas y todo eso, no. Dice la palabra que glorificaban a Dios en diferentes idiomas. Y no es los diferentes idiomas lo importante, es el corazón que glorifica a Dios. Que el cambio que había hecho el Espíritu Santo en sus vidas, se maravillaban del Espíritu Santo, hablando a través de ellos maravillas de Dios. Ahí dice su palabra. Entonces le preguntan a Pedro qué es esto que está sucediendo, no lo entendían. Entonces leemos en el Hecho de los Apóstoles capítulo 2, versículo 30, vamos a leer, o 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro, dice, todos somos testigos que Dios resucitó a Jesús. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo. Lo voy a volver a repetir. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. A ese, al que Jesús y el poder de Dios resucitó, a ese lo ha nombrado Señor y Cristo, el Mesías. Y entonces ellos, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, igual que a Juan el Bautista, le dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haces tú ahorita? Ya eres creyente, pero traes pecado en tu vida. ¿Qué hago? Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud, cambia de dirección hacia Cristo. Sigue a Jesús. Y Pedro les dijo, arrepentidos. No le dijo, ay, ponte a llorar y ponte a hacer... sí es bueno sentir un pesar por el pecado, pero es acción, tomar otra dirección, dejar lo que estabas haciendo y seguir a Jesús. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tú cambias tu mente, cambias tu conducta, preparas tu corazón, te arrepientes, confiesas tus pecados. Jesús el Rey viene a tu corazón. Viene, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, está buena la predicación de Juan el Bautista. Él vino a anunciar la venida del Mesías, el verdadero Salvador. Él solamente preparó el camino para el que se arrepintieran y recibieran a Jesús.
El bautismo que él hacía es solamente de arrepentimiento. Cuando viene el Espíritu, tú te arrepientes y confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vienes y recibes el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, la meta final de nuestra iglesia no es mantener solamente un buen presupuesto, ni construir un edificio, aunque es bueno y lo debemos hacer, tener un programa impecable. No debemos enfocarnos tanto en eso, sino en preparar los corazones para que reciban al Rey de Reyes, al Señor Jesús. Esa es nuestra meta y nuestro enfoque. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, por este tiempo, por esta tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y quiero invitar aquí, si hay alguien que necesita arrepentirse, si tú ya creíste en Cristo, y ya creíste en lo que Él hizo en la cruz por ti y por tus pecados, y recibiste a Jesús en tu corazón, pero estás cargando algún pecado, es tiempo de entregarlo a Dios, es tiempo de cambiar de dirección, de cambiar la manera de pensar. Pero si tú estás aquí y nunca has hecho cuentas con Jesús, un encuentro con Jesús, cierra tus ojos y eres tú y Dios. Y necesitas tener ese encuentro y tu condición de pecado te ha separado de Jesús. Es tiempo de arrepentirte, es tiempo de confesar tu pecado y dile: Señor, yo me arrepiento, confieso mi pecado, confieso que soy pecador, confieso, Señor, que te necesito. Yo creo, Señor, que he estado pecando en mi vida, pero también creo que tú viniste a morir en la cruz y derramar tu sangre por el perdón de mis pecados. Y yo te pido hoy, Señor, y creo que Dios te resucitó de los muertos, y sé que ahora vives, y te pido que tú vengas a vivir en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.